Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Infotec. Hoy, como cada domingo, haremos un repaso por los proyectos de investigación más interesantes del momento, pero antes conoceremos al nuevo consejero de Industria y Medio Ambiente, Benito Mercader. Él, el pasado miércoles, tomaba posesión de su cargo. Benito Mercader ha anunciado tolerancia cero con cualquier proyecto que vaya en contra del desarrollo sostenible en la jura de su cargo ante el presidente de la Comunidad Autónoma y el Consejo de Gobierno en pleno. Para él, la Consejería de Industria es un gran reto debido a que representa el 60% de la actividad de la región. El crecimiento de una región, el avance imparable de la región de Murcia se debe hacer dentro de unos parámetros en los que la calidad de vida de los ciudadanos no se vea mermada. Eso significa desarrollo sostenible en todos y cada uno de los aspectos. Aunque reconoce que aún no se ha puesto con los temas de actualidad de la Consejería, dice que siempre va a actuar conforme a la ley. Desde hoy mismo abre las puertas al diálogo con los grupos ecologistas o con todo aquel murciano que lo desee, se siente ilusionado y no solo o abandonado porque tiene el apoyo de Ramón Luis Valcárcel. El nuevo consejero de Industria y Medio Ambiente es el consejero más joven de España con 31 años de edad. Benito Mercader León es natural de Torre Pacheco y llega a la política en el año 95 como secretario general de Nuevas Generaciones de su municipio, donde también fue concejal durante los años 1999 y 2003. Es licenciado en Derecho y también ha cursado varios máster en Dirección Empresarial y Dirección Financiera. Mercader da el salto a la política regional como presidente al frente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular de la región de Murcia, cargo que ostenta desde el año 2001. 2 años después, tras las últimas elecciones autonómicas, pasa a ser diputado regional y se convierte en el portavoz del partido en temas de agricultura y agua. Dentro del Partido Popular, en el año 2004 asumió la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones con la Sociedad, manteniendo un contacto directo con todos los colectivos murcianos. También esta semana hemos conocido cómo se están desarrollando las obras del colector que dará servicio a las urbanizaciones de la zona norte de Murcia, un colector de aguas pluviales con el que se pretende acabar con los efectos devastadores de las Ramblas. Tendrá unos 700 metros y entrará en funcionamiento en 1 año y medio. El concejal de urbanismo Fernando Berberena visitó el lunes el primer tramo de las obras. Este es un primer tramo que se ha ejecutado simultáneamente para no tener que hacerlo dentro de 7 o 8 meses cuando ya estuvieran hechas las carreteras, y por eso se ha adelantado. El segundo tramo está ya a licitación por parte de Moasa, o sea que es probable que antes del verano se inicie también la ejecución material de ese segundo tramo. Tramo que prolongará el que se está construyendo ahora e irá a desembocar en un tanque junto a la depuradora de Zarandona. La primera fase es la que se está construyendo ahora. Las obras finalizarán en 2 meses, aunque no será hasta 1 año y medio cuando entren en funcionamiento. El colector nace en Ikea y transcurre por la avenida Juan de Borbón. A él se incorporan otros que dan servicio a las pedanías de Cabeza de Torres, Churra y El Puntal. De 40 centímetros de espesor de pared, y lo más singular es la profundidad a la que se está trabajando, y veis que con plena seguridad, gracias a estas tablestacas metálicas que entiban, que enfundan completamente la zanja para que, en fin, los trabajadores y la obra podáis discurrir con seguridad y comodidad. Las obras de esta primera fase del colector costarán cerca de 3 millones de euros, que serán sufragados por el ayuntamiento y los constructores. Para sus responsables, estas canalizaciones son un buen ejemplo del paso que está dando Murcia de una pequeña ciudad a una grande. Hoy vamos a conocer a fondo una tecnología que convive cada vez más con nosotros en la sociedad. Se trata de la tecnología láser. En el reportaje que les ofrecemos a continuación, en el que ha colaborado el catedrático de Química Física de la Universidad de Murcia, Alberto Requena, les mostramos qué es y qué aplicaciones tiene el rayo láser. La tecnología láser es una de las tecnologías que habitualmente utilizamos en nuestra vida cotidiana, fruto del desarrollo de un invento realizado en el siglo XX y que ha experimentado una evolución espectacular en sus aplicaciones en menos de media década. Cuando se inventó el láser, en 1960, se consideró que era una solución en busca de un problema,
Y hoy la tecnología láser se aplica en áreas muy diferentes, tales como medicina, comunicaciones, equipos de uso cotidiano, agricultura, industria, servicios, aplicaciones militares e investigación. Para abordar los principios de aplicación de la tecnología láser en diversas áreas, es preciso entender los principios físicos básicos con los que opera. Un láser es un dispositivo que transforma otras formas de energía en radiación electromagnética, es decir, se le puede suministrar la energía de diversas formas, tales como radiación electromagnética, energía eléctrica, energía química, etc. En cambio, la energía emitida por un láser siempre lo es en forma de radiación electromagnética. De esta emisión de luz es de donde toma la denominación de láser, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Un láser está compuesto por una fuente de bombeo y un medio activo encerrado en una cavidad óptica, denominada cavidad resonante. La fuente de bombeo bombea el medio activo, que puede ser gas, líquido o sólido, desde su estado fundamental de energía a un estado excitado. Desde aquí, una vez conseguida la inversión de población, se produce una emisión estimulada de radiación, fotones. Esta radiación rebota en los extremos de la cavidad óptica, en unos espejos, y se amplifica al pasar sucesivamente a través del medio activo. Finalmente, una pequeña fracción, en torno a un 5% de la radiación electromagnética de la cavidad, se emite a través de un orificio practicado en uno de los espejos de la cavidad, en forma de un haz de radiación que se denomina láser. La radiación electromagnética que produce el láser puede situarse en cualquier región del espectro, incluyendo el espectro visible, el espectro ultravioleta, el espectro infrarrojo, rayos X, rayos gamma, etc. Las principales propiedades del láser son monocromaticidad. La radiación está dentro de una gama de longitud de onda extremadamente estrecha del espectro. Coherencia. Todos los fotones están en fase, tanto espacial como temporal. Direccionalidad. Alto grado de colimación. El haz unidireccional tiene una divergencia muy pequeña. Brillo. La energía que porta puede ser muy elevada, siendo la potencia todavía mucho mayor al poder operar en tiempos extremadamente cortos. Las aplicaciones del láser derivan de sus propiedades, es donde encontramos su singularidad. Un láser es una fuente de luz coherente que se puede focalizar en un área muy pequeña y de esta forma se concentra una gran cantidad de energía. Permite la realización de trabajos muy diversos por fusión, quemado, ablación y o calentamiento de un material. Esto se realiza sin contacto con la superficie. La pieza sobre la que incide no se ve forzada mecánicamente y solamente se ve afectada el área reducida donde se aplica. La energía se puede suministrar con potencia media continua o por pulsos de alta potencia y en un intervalo de tiempo muy reducido. En este segundo caso, el control de la potencia aplicada en cada pulso y el control de la posición del punto de incidencia le convierten en una herramienta muy versátil para aplicaciones como grabado, marcado, etc., o el esterilizado de alimentos, en base al suministro de una elevada cantidad de energía que puede hacerse en un tiempo suficientemente pequeño para no provocar alteraciones indeseables. La modalidad de láseres pulsados hace posible disponer de elevadas potencias. Pensemos por un momento que un puntero que utilice el láser suele tener una potencia media de unos 0,01 milivatios en régimen continuo. Un láser didáctico de helio-neón suele tener potencias medias en torno a 0,5 milivatios. Si el láser es pulsado, 0,5 milijulios se suministran en, por ejemplo, un nanosegundo, lo que implica una potencia de nada menos que medio megavatio. ¿Qué decir si se trata de un femtosegundo? Realmente espectacular. La elevada energía y la concentración espacial del haz hace que dispongamos de un instrumento capaz de efectuar procesos o tratamientos de elevada precisión, grabado, corte de materiales, cualquiera que sea, y por descontado aumentar la eficiencia de los procesos productivos mediante la introducción de esta energía controlada. Moldes para coladas, por ejemplo en aluminio, para curado de materiales compuestos, grabación, eliminado de materiales adheridos, limpiado superficial, fabricación de útiles de precisión para fabricación y montaje o posicionamiento, etc. Son algunas de las aplicaciones industriales accesibles.
Si todas estas aplicaciones aprovechan los efectos mecánicos del láser, no son menos las derivadas de la utilización a distancia. La teledetección ha resultado ser realmente accesible con la introducción del láser. El efecto Doppler y la dispersión han servido como elementos que permiten el posicionamiento a distancia. Los dispositivos de ultrasonidos, otrora insustituibles, se ven hoy sustituidos ventajosamente con el láser. Control de velocidad o posicionamiento de robots móviles son un buen ejemplo de ello. Y los mismos principios son los que soportan la teledetección de contaminantes en atmósferas, tanto cerradas como abiertas. Las técnicas LIDAR, DIAL y LIDAR-Raman han permitido detectar contaminantes en plumas de emisiones industriales o controlar la contaminación en el entorno de las vías de comunicación y en ciudades. Un láser pulsado de potencia media puede permitir efectuar mediciones en campo abierto de varios kilómetros, con lo que se posibilitan las estaciones de control de grandes superficies que aportarán perfiles tridimensionales de los contaminantes investigados. La determinación del ozono hasta la capa estratosférica en una tarea rutinaria en las prácticas del LIDAR-Raman, extendiéndose una red mundial que controla permanentemente el estado de la atmósfera. Pero parecido tratamiento tiene un ambiente interior de un almacén o centro de trabajo que pretenda controlar emisiones indeseadas en el recinto. La velocidad del pulsado de los láseres le hace ser un instrumento especialmente indicado para intervenir en procesos rapidísimos. Desde el punto de vista molecular, el láser de femtosegundo ha venido a suministrar un instrumento capaz de actuar en los tiempos en que actúan las moléculas. Ello hace posible examinar en forma interactiva cómo se forman o rompen los enlaces químicos y, por tanto, intervenir de forma efectiva en la selección de los procesos a propiciar, lo que le valió el Premio Nobel de Química del año 1999 a Ahmed Zewail, justamente por instituir la femtoquímica. Otras velocidades de disparo del láser, aunque sea un pulsado de 30 Hz, resulta muy interesante para aplicaciones de interés industrial. Así es cuando se establece una correlación entre las propiedades internas y la transmisión o reflexión del láser en una pieza alimenticia. Si hacemos incidir un láser de una determinada frecuencia sobre un tomate, pongamos por caso, la luz que atraviesa el tomate sufre procesos de absorción y dispersión, además de reflexión en la cara incidente, con lo que la luz emergente se puede correlacionar con las características internas de aquel, tales como el grado de madurez, cantidad de sólidos solubles, dureza, etc., además de las consabidas externas del tamaño y el color. Pero además, como el número de disparos láser hemos dicho que es elevado, podemos controlar un elevado número de muestras. Imaginemos que en un dispositivo estándar pueda ser de 30 piezas por segundo. Esto hace posible que se puedan controlar exhaustivamente todas las piezas que de esta forma se clasificarán en los grupos que se quiera para el empaquetado, por ejemplo. Se trata de un salto cualitativo, puesto que del control muestral, unos cuantos solo, podemos pasar al control exhaustivo, todas las piezas. Gracias al láser se puede estudiar la estructura interna de las proteínas, se puede determinar la interacción de partículas coloidales y medir su tamaño y coeficientes de difusión con alta precisión. Con este tipo de estudios se avanza en el estudio de nuevos procesos para intentar conocer el mecanismo y poder interpretarlo y abordar el estudio de enfermedades como el Alzheimer. La Universidad de Murcia dispone de las técnicas e instrumentos más avanzados en la utilización del láser, tanto en aplicaciones científicas como industriales. Los grupos de investigación láseres, espectroscopia molecular y química cuántica, y de visión artificial, robótica y proyectos de ingeniería, que lideran los profesores Alberto Requena y Luis Manuel Tomás, han unido sus esfuerzos y han desarrollado proyectos de investigación en que se han puesto a punto y empleado las técnicas anteriormente relatadas. Murcia dispone de un nivel científico y tecnológico envidiable en una tecnología que queda lejos de ser una solución en busca de un problema, al ser una realidad su amplio margen de aplicaciones que le hacen ser una de las tecnologías de más amplio espectro. Nos felicitamos por ello. El láser, cuando se creó, era una solución sin problema. Hoy se ha convertido en una tecnología válida para solucionar muchos problemas. El láser ilumina nuevas vías de desarrollo para la sociedad del siglo XXI.
La escalada de los precios del petróleo, la inseguridad en el abastecimiento del gas tras la crisis entre Rusia y Ucrania y el encarecimiento de la electricidad han disparado todas las alarmas. Europa necesita nuevas formas de abastecer su consumo energético y de nuevo se plantea el viejo debate sobre la energía nuclear. La primera señal de alerta la dio el primer ministro británico Tony Blair. Las reservas del Mar del Norte empezaban a flaquear y el Reino Unido tuvo que acudir al continente en busca de gas y electricidad. La sorpresa fue comprobar que no existía un mercado energético que funcionara adecuadamente. Una situación que se vio agravada a principios de año por la falta de seguridad en el suministro de gas, tal como se puso de manifiesto cuando Rusia cortó el abastecimiento a Ucrania. Todo ello se produce después de un verano de catástrofes naturales como el huracán Katrina en Estados Unidos, que ha sacudido el mercado petrolífero. Un mercado abatido también por la inestabilidad en países como Nigeria, octavo exportador mundial que ha reducido su producción en un 9%, o Irán, cuarto productor del mundo, bajo la amenaza de sanciones. Ante las incertidumbres sobre el suministro, la escalada de los precios y la preocupación por el efecto invernadero de las emisiones de CO2, la energía nuclear ha vuelto a la palestra como una de las posibles soluciones al desafío energético. La situación en Europa no es homogénea. Austria e Italia no tienen instalaciones nucleares. Alemania, Bélgica y España han decidido paralizar nuevas construcciones. Francia y Finlandia apuestan por esta fuente energética y el Reino Unido podría replantearse su postura en los próximos 2 años. Muchos aseguran que si Europa prescinde de la energía nuclear de fisión, no podrá producir suficiente electricidad para sus necesidades. Y volvemos a Murcia, una ciudad que durante estos días se convierte en un auténtico museo huertano. Las barracas inundan las calles y plazas y en ellas encontramos una muestra de lo que eran las tecnologías de nuestros antepasados. Con las imágenes de estas tecnologías nos despedimos de ustedes. Hasta la semana que viene. Las leyes físicas se han aplicado a lo largo de la historia para conseguir facilitar el trabajo y asegurar la supervivencia del ser humano. Las nuevas tecnologías no se podrían concebir sin la evolución y el desarrollo de máquinas como esta, que se basan en la física y en las matemáticas. En Murcia, una región fundamentalmente agrícola, el aprovechamiento del agua ha sido uno de los campos de batalla durante siglos. Si actualmente hablamos de ósmosis inversa y plantas desalinizadoras, nuestros antepasados utilizaban ruedas para elevar el agua de las capas más profundas de la tierra. Con la fuerza de un burro o un asno como energía motriz, el agricultor conseguía elevar el agua de un pozo hasta los cultivos. Las acequias desviaban el agua hacia los lugares donde se requería el riego y mediante las compuertas se podía dosificar. La era se utilizaba para desgranar cereales como la avena. Con una máquina simple basada en el uso de rodillos y cuchillas se conseguía triturar los cereales. El peso del propio agricultor y la fuerza del animal conseguía triturar los cereales con rapidez. Luego se aventaba, o lo que es lo mismo, se lanzaba al viento, la paja volaba y el grano caía por su propio peso al suelo. Así se obtenía el grano utilizando de forma ingeniosa la ley de la gravedad. Estos trabajos se han simplificado todavía más y estas técnicas ya solo viven en nuestro recuerdo, pero el ser humano siempre ha utilizado su ingenio para simplificar las tareas y hacer la vida más cómoda.